Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a traerla al solucionario de la tercera calificada del ciclo 2022-2 CEPREUNI, el curso de aritmética. Vamos a hacer el solucionario. Principalmente las preguntas que vienen en este tema son de estadística, así que vamos a ir a por ellas. Comenzamos entonces con la pregunta número 11. Una pregunta bastante interesante, ¿sí? Dice, el Ministerio de Salud aprobó dar la cuarta dosis a las personas que tengan más de 50 años. Durante la primera semana, esta aprobación en un centro de salud recopiló la siguiente información de personas vacunadas según sus edades, que fueron clasificados en 5 intervalos. Esto es clave, la cantidad de intervalos, y todos de igual amplitud, como es normal, ¿no? Donde la menor de todas las personas vacunadas tiene 50 y la mayor de todas las personas vacunadas tiene 80. Entonces podemos colocar acá una recta para representar los 5 intervalos, siendo la edad mínima 50 y siendo la edad máxima 80. Con esto nosotros podemos calcular el rango, que es el dato máximo menos el dato mínimo. Y acá el rango nos va a salir 30. Ahora recuerden que está dividido en 5 intervalos, entonces vamos a poner acá primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto y quinto intervalo, ¿de acuerdo? Entonces esta longitud de 30 se va a dividir en 5 segmentos de igual longitud, entonces 30 dividido 5, cada longitud valdría 6, y esa longitud nosotros le llamamos ancho de clase. 50 más 6, acá iría 56, 56 más 6, 62, 62 más 6, 68 y 68 más 6, 74. Por último, 74 más 6 me da 80. Y ya tendríamos todos los intervalos. Después me dan la siguiente información, me dice el quinto acumulado. El quinto acumulado es la suma del F1, ¿no? O sea, de la cantidad de personas que hay aquí, más 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 la cantidad de personas que hay aquí. La suma de estas 5 frecuencias es el F5 acumulado y dice que es 2 veces el F2 acumulado. Eso quiere decir que si el F2, que se entiende que se calcularía como la suma del F1 y el F2, le ponemos acá frecuencia A y frecuencia B, entonces el F5 acumulado, que vendría a ser todo, tiene que ser 2 veces esta suma, o sea, 2 veces A más B. Entonces, pero como aquí ya suma A más B, eso significaría que estos tres de acá deben sumar también A más B, ¿no? El F3, el F4 y el F5. Estos tres deben sumar A más B para que todo sume 2 veces A más B. Después nos dan este dato que dice que el F4 acumulado sería la suma del F1, F2, F3 y F4. O sea, de acá hasta acá. Esta suma es 3 veces el F2. Entonces, el F2, recordemos que es el de aquí, B. Entonces, esto tiene que sumar el triple, o sea, 3B. La suma desde acá hasta acá es 3B. Y después me dicen que el F3 más el F4, que son justamente este de aquí y este de aquí, este es el F3 y el F4, suma 2 veces el F1. Pero como el F1 es A, eso significa que estos dos suman 2A. No hay que asumir que son iguales a A, simplemente pongamos que la suma de estos dos me da 2A. La suma de estos dos nos da 2 veces A. Y aquí podemos encontrar una relación bastante interesante porque este A más B más 2A tiene que ser 3B. Entonces podemos decir acá, se observa lo siguiente, 3A más B, que es la suma de estos tres, 3A más B, debe ser igual a 3B. Este B pasaría a restar y 3A valdría 2B. Haciendo un poquito de razones, A es a B como 2 es a 3. Por lo tanto, A vale 2K y B vale 3K. Si A vale 2K y B vale 3K, podríamos reemplazar tranquilamente y calcular todas las frecuencias. Este A vale entonces 2K, este B entonces vale 3K, este que es 2 veces A sería 2 veces 2K, 4K,
y me estaría faltando este, pero recuerden que de aquí hasta aquí es A más B y A más B es 5K. Entonces, si esto es 4, el de aquí tiene que ser 1K. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a poner todas las frecuencias de rojo, ¿sí? 2K, 3K, 4K y 5K. Después nos dicen qué tanto por ciento de personas tienen al menos 77. Al menos 77 significa como mínimo 77. Ubicamos el 77 que se encuentra aquí, que es exactamente el punto medio. El 77 es el punto medio entre 74 y 80. Y me piden de 77 a más, ¿no? Porque dice mínimo 77 años, de 77 a más. Entonces, al ser el punto medio, aquí solamente debe encontrarse la mitad de datos de lo que hay en todo el intervalo. Como en este intervalo hay K personas, aquí se entiende que solamente debería haber K medios o 0,5K, la mitad. Y lo que me piden es qué porcentaje representa esto. O sea, 0,5K, qué porcentaje representa del total. Entonces marcamos, decimos, tenemos 0,5K y respecto de un total de 10K, ¿no? Porque esto es 2 más 3, 5, más 4, 9, más 1, 10. El total es 10K. Respecto a un total de 10K, ¿qué porcentaje representa? Multiplico por 100% y aquí voy a obtener el resultado. El K se va, 0,5 por 100 es 50, entre 10, 5, 5%. Por lo que la respuesta aquí sería 5%. Clave alternativa. Vamos entonces con el siguiente problema, problema 12, que me dice, se tienen las notas finales de todos los alumnos matriculados en el 2021-2 en el curso de Estadística en la Facultad de Ciencias de la UNI. Y se ordena en 3 intervalos de igual amplitud. Entonces, muy similar al problema anterior, vamos a colocar una recta y tenemos que ahora dividir este segmento en 3 intervalos. 1, 2 y 3. Después me dicen siendo la nota mínima 8 y la máxima nota 20. Entonces aquí vamos a colocar nota mínima 8, nota máxima 20. Observamos de nuevo un ancho de clase de 12. El ancho de clase es 20 menos 8, 12. Y este 12 está dividido en 3 partes, así que en 3 partes iguales. Acá, perdón, es rango 12. Dividido entre 3 intervalos, cada intervalo tiene una longitud de 4. El ancho valdría 4. Entonces si él es 8 más 4 acá sería 12. 12 más 4 acá sería 16 y 16 más 4 acá sería 20. Listo. Después nos dice, se observa que el 45% de los alumnos tiene notas menores a 11. Entonces ubicamos el 11 que se encuentra entre 8 y 12, ubicamos el 11, y dice que la cantidad de personas que se encuentran en este tramo es el 45%. Claro, yo en sí no sé qué porcentaje es lo que hay en el intervalo, le voy a poner un X%, pero sí sé que de acá para acá hay 45. Después nos dicen, pero el 15% tuvo notas mayores que 17. Ubicamos el 17, que está por aquí. Mayores a 17 sería de 17 a más, 17 a 20. Y aquí se encuentra el 15%. Aquí se encuentra el 15%. Claro, yo no sé qué cantidad, qué porcentaje es el que hay acá entre 16 y 20. Le voy a poner un Y%. Pero este X% y este Y% son calculables por proporciones. Recordemos que cuando la variable es continua es válido hacer este tipo de proporciones. Decimos el X% está distribuido entre toda esta longitud, 12 menos 8, una longitud de 4, mientras que el 45%, el 45% está distribuido en una longitud de 3, 11 menos 8. 11 menos 8. Y aquí el valor de X nos va a poder salir, ¿no? 45 entre 3 es 15, y este 4 que está acá pasa a multiplicar, así que X vale 60, 60%. De forma similar, puedo encontrar aquí el valor de Y, ¿de acuerdo? El valor de Y se puede calcular siendo la misma, una proporción. Y% se encuentra distribuido en esta longitud, que es 20 menos 16, 4, y el 15% de las personas se encuentra distribuida en esta longitud de 20 a 17, 3. Listo. Hacemos lo mismo y calculamos Y. 15 entre 3 es 5. Este 4 pasa a multiplicar, Y vale 20. Y aquí ya podemos deducir incluso qué porcentaje hay acá.
¿Por qué? Porque si acá está el 60% y acá está el 20%, es obvio que aquí estaría el 20% faltante para el 100, ¿no? 60 más 20, entre estos dos voy 80. Falta 20 para completar el 100. ¿eh? Ahora lo que me piden es calcule la media aritmética. Entonces recordemos que la media aritmética se hace con las marcas de clase. Por lo que voy a hacer ahora es poner una pequeña tabla para nosotros poder calcular la media. Vamos a ver una pequeña tablita aquí. Listo, entonces vamos a colocar los intervalos. El primer intervalo es de 8 a 12. El segundo intervalo es de 12 a 16. El otro es de 16 a 20. Y ahora, para hallar la media, recordemos que la media se calcula como la suma de las marcas de clase por las frecuencias sobre la cantidad de datos. Aunque la frecuencia entre la cantidad de datos es frecuencia relativa, así que también se calcula como la suma de las marcas de clase por las frecuencias relativas. La suma de XH, ¿no? Entonces los X, que son las marcas de clase, son fáciles de hallar. Si es el punto medio, entre 8 y 12, el punto medio es 10. Entre 12 y 16 el punto medio es 14 y entre 16 y 20 el punto medio es 18. Por otro lado, las relativas también las tengo porque en el primer intervalo de 8 a 12 está el 60%, quiere decir que la relativa sería 0,6. En el segundo intervalo de 12 a 16 está el 20%, lo que implicaría que la relativa es 0,2. Y en el último intervalo la relativa es del 20%, o sea que acá está el 0,2. ¿no? Todos los h deben sumar 1. Y como la media es la suma de x por h, como acá tengo los x y tengo los h, pues voy a sumar la columna xh. 10 por 0,6 viene a ser 6, 14 por 0,2, 2,8, 16 por 0,2, 3,6, y lo que tendría que hacer es sumar esta columna de xh. 6 más 2, 8 más 3, 11, y 0,8 más 0,6, 1,4, más 11, 12,4. Así que la suma de XH, que es la suma de toda esta columna, sale 12,4. ¿Qué sería nuestra famosa media? Clave barco. Muy bien, siguiente pregunta, pregunta 13, una pregunta teórica, donde me dicen para un mismo conjunto de datos, la media de los datos no clasificados es igual a la media de datos clasificados. Cuando dice no clasificados, se refiere a que no tiene clases, no hay clases, ¿no? Sin clases. Y recuerden que las clases son los intervalos. O sea, nos están diciendo que sacar la media cuando no tiene intervalos es igual a sacar la media cuando están en intervalos. Y esto de aquí es completamente falso porque cuando uno está en intervalos lo que suele hacer es pura aproximación. Realmente nada es exacto de las conclusiones que sacamos en el intervalo, ya que es, como se dice, solamente una aproximación. Tanto media, mediana y moda se calculan de forma aproximada, ¿no? Cuando los tienen en tablas. Lo podemos corroborar, ¿no? Muy fácil. Podemos inventar una distribución como esta de acá, 1, 2, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 3, 5 mejor. Y vemos que estos datos están sin intervalos, ¿sí? Si yo quisiera sacar la media, pues lo haría de la siguiente manera. Sumo todos los datos y lo divido entre cuántos son. Entonces sumo todo, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 3, 9, y más este 5 sería 14, ¿no? 14. Me parece que vamos a incrementar un datito más, el 4 y el 5. Vamos a incrementar un datito más. Entonces la suma sería ahora, ¿cuánto? A ver, 1 más 2 más 3, voy 6, más 4, 10, y más 8, 18. Entonces esta suma sería 18, ¿no? La media sería 18 todo sobre 6, ¿no? ¿Sí? La suma es 18 entre 6. Así que la media nos sale 3. La media nos sale 3, ¿sí? La media nos sale 3. Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiera decidido calcular la media, pero haciendo intervalos? Entonces, si yo hubiera decidido hallar la media haciendo intervalos, todo esto hubiera cambiado. Imaginemos que los intervalos que yo creo son del 1 al 3,
y del 3 al 5. Solamente 2 para que simplemente se vea la analogía. Ya, entonces para sacar la media cuando está en intervalos se usa la marca de clase. Entre 1 y 3 la marca de clase es 2 y entre 3 y 5 la marca de clase es 4. Ahora vamos a apuntar las frecuencias, que sería cuántos individuos hay en el intervalo de 1 a 3. Bueno, vemos que del intervalo del 1 al 3 hay solamente 2. El 3 no se cuenta porque está abierto. Y aquí entre 3 y 5 están estos 3. No, estos 4, ¿no? Estas 4 personas. Listo. Por lo tanto, aquí si yo deseo sacar la media, tendría que usar el promedio ponderado, ¿no? Suma de xf sobre n. Y x por f acá sería 2 por 2 y 4 por 4. 2 por 2 más 4 por 4. Sobre n, que es la suma de f, es 6. Acá sale 4 más 16, 20, 20 sextos. Y como puedes ver, las medias salen distintas, siendo la media real la de arriba, siendo la media de acá abajo aproximada. ¿Por qué es aproximada? Porque nosotros en la media, usando esta fórmula suma de marcas de clase por la frecuencia, asumimos que son dos personas que tienen un valor de 2, cuando no es así. Simplemente el 2 es el promedio de lo que hay acá. O sea, esto es una aproximación, ¿no? Es simplemente para no trabajar con el intervalo. Es por eso que la media no es exactamente igual en los datos sin intervalo que con los datos con intervalo. Evidentemente, cuando están sin intervalos, esta es la media exacta y esta es una media aproximada. Entonces, vamos a decir acá la 1 es falsa. La 2 y la 3 son preguntas mucho más sencillas de deducir. La 2 dice si una distribución es asimétrica, no presenta moda, esto es recontra falso. Se entiende que cuando es simétrica, más o menos debe tener esta forma, posiblemente una forma de campana si es simétrico unimodal. Y este es un ejemplo de simétrica, se entiende que hay una moda acá por acá, cuando es simétrica. Pero dice que cuando es asimétrica no presenta moda, pero si hablamos de una distribución asimétrica, esto tranquilamente es una distribución asimétrica, ¿no? Lo que está acá. Esto es una distribución asimétrica y no significa que no tenga moda, porque la moda se supone que se encuentra en el intervalo más de mayor alcance, de mayor frecuencia, en esta barrita de mayor altura, es donde se encuentra la moda y se puede dibujar tranquilamente la moda, ¿no? Se puede proyectar, se puede ubicar la moda. Entonces no tiene nada que ver con que sea simétrica o asimétrica para que no tenga moda, ¿no? Esto es completamente falso. 3. La desviación estándar se calcula como la raíz de la varianza. Esto es completamente teórico. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces esto es verdadero. Entonces tendríamos falso, falso, verdadero, ¿no? Falso, falso, verdadero, clave, barco. Perdón, clave avión. Problema 14. Problema 14. Me dicen, sea X una variable que representa el sueldo de un grupo de trabajadores. Se sabe que la media es 1500. Vamos a poner acá media de la variable X, que es sueldo de los trabajadores. La variable que sea sueldo, ¿no? Ya dice que la media vale 2500. Y una varianza de 80. Claro, la varianza no tiene unidad, ¿no? Porque tiene la unidad que el cuadrado de la media. Si la media está en soles, la varianza debería tener una unidad soles cuadrados. Por eso supongo que acá debe decir, la varianza es numéricamente igual a 80. Numéricamente igual a 80. Luego dice, la empresa decide aumentar en 20% los sueldos de cada empleado. Eso significa que los nuevos sueldos, vamos a asumir que los nuevos sueldos son Y. Y es la variable nuevos sueldos. Estos nuevos sueldos son el incremento en un 20% de los sueldos anteriores, o sea, como los sueldos anteriores son X, cada nuevo sueldo va a ser el 120% de X, ¿no? Incrementándole el 20%. Y luego descontándole 50 soles a cada uno. Luego le descontamos 50 soles a cada uno. O sea, esto es los nuevos sueldos. La pregunta es, ¿cuál es la media y varianza de los nuevos sueldos? O sea, me piden la media de Y la varianza de Y. Esto es lo que me están pidiendo. Nosotros sabemos que este Y realmente es 1,2x menos 50, cambiando este 120% como un decimal, tendríamos media de 1,2x menos 50. Y además nosotros sabemos, por
propiedades de la media, mediana y moda, que las multiplicaciones, las sumas y restas entran, ¿no?, a afectar directamente a la media. Entonces, este 1,2 debe salir y el menos 50 también. ¿No? Ahí está. Entonces, la media es ¿cuánto? 2500. Entonces, habría que multiplicarlo por 1,2 y luego restarle 50 para obtener la nueva media. La media original era 2500, por 1,2 sería 3000, menos 50, 2950. Listo. Luego tenemos el caso de la varianza. La varianza es ahora de y. Recuerden que y es 1,2x menos 50. Tendremos que calcular la varianza de 1,2x menos 50. Cuando hablamos de medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar, las sumas y restas no alteran. Esto es propiedad, teoría, ¿no? La varianza de x más k, o la propiedad general, ¿no? La varianza de ax más menos k, se sabe que las sumas y las restas no alteran, simplemente es a cuadrado varianza de x, ¿no? Ahí está. Las constantes salían al cuadrado cuando están multiplicando a la variable y las sumas y restas no afectan ninguna medida de dispersión. Excepto, mejor dicho, cuando digo ninguna medida de dispersión me refiero a varianza y desviación estándar, ¿no? El coeficiente de variación sí se ve alterado, pero por sumas y restas, ¿no? Pero en general la varianza y la desviación estándar, que son las principales, no se ven alteradas por sumas y restas. Entonces este menos 50 se puede ir y este 1,2 saldría al cuadrado. 1,2 al cuadrado por la varianza de x. Listo. Como la varianza de x es 80 por dato, solamente es cosa de multiplicar 1,2 al cuadrado por 80. 1,2 al cuadrado es como 2 al cuadrado, 144, corriéndole la coma 1.44 por 80. Vamos a ver cuánto es esto. 1.44 por 80. 115.2. 115,2. Por lo que la media es 2950 y la varianza 115,2. La alternativa sería enano. Y muy bien, hasta ahí serían pues todas las preguntas que han venido en esta tercera práctica calificada del ciclo 2022-2 del CPRE-1, ¿no? Bueno, conmigo será hasta otra ocasión, pues cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.